Y vamos a entrar a hablar un poquito acerca de la fe. Y es un tiempo maravilloso, ¿verdad?, que estamos teniendo para orar y entender que lo que dice la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Y yo quiero leer un versículo impresionante que a mí me ha tocado mucho. Y es Romano 1:17, el apóstol Pablo, que yo creo que es uno de los hombres que más ha hablado de la fe en toda la palabra de Dios, dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es importante que nosotros los hijos de Dios entendamos que tenemos que vivir por fe. Es muy bonito, ¿verdad?, que nos hagan un libreto donde nos tienen pautados todas las cosas que van a suceder en nuestra vida. Sí. Y si eso fuese así, fuera una vida bastante aburrida, pero ¿verdad?, no habría ninguna sorpresa, ¿verdad?, ninguna alegría. Todo está allí escrito. Vas a nacer tal día, vas a ir a la escuela tal día, vas a recibir a Cristo, vas a casarte, vas a tener tantos hijos. O sea, todo revelado, pues la vida no es así. Dios ha determinado que el ser humano debe vivir por fe. Amén. Y especialmente los hijos de Dios. Así que no hay nada escrito en cuanto a nuestra vida. Tenemos una palabra general de lo que Dios quiere para nosotros, es decir, la voluntad de Dios. Amén. Esa está escrita, esa no cambia, esa está allí, esa es innegable, esa es absoluta. Pero nosotros tenemos que aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida. Amén. Y uno de los preceptos es vivir por fe. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ser por fe y para fe. Así dice la palabra de Dios. No hay otra forma. Amén. Y es que vivir en esta vida, para todo se requiere fe. Fe lo necesitamos nosotras para creer que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, y que la oración de acuerdo con el pueblo que está detrás de las cámaras va a provocar que cosas sucedan. Amén. Así que la fe provoca. Yo creo que la gente de fe es gente provocadora. Así es. Yo creo que la gente que camina en fe es gente que no vive del pasado, es gente que está enfocada, que tiene su mirada puesta en la promesa de Dios. Creo que la gente de fe, así como dice la palabra, yo tengo Hebreos 11:1 y dice, me gusta esta versión y la versión amplificada, y es la traducción de la versión en inglés. Dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, dando la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Fe es percibir como real lo que no se ha revelado a los sentidos. Amén. Entonces, la fe da seguridad de que las cosas prometidas en el futuro son verdaderas y que las cosas no vistas son reales. Fe es ser convencido por el Espíritu Santo de que realmente, como dice la palabra, el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay un llamado que nos hace el Señor, ¿verdad? La fe salvadora, la fe que activamos cuando viene la salvación a nosotros es una, pero aquella fe don que se manifiesta en nosotros, y la fe fruto, que es la obra del Espíritu Santo manifiesta en el cristiano para provocar que la gloria de Dios se manifieste y que Jesús sea exaltado en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Hay dos cosas que quiero mencionar de esto que dijiste. Uno, dijiste que debemos dejar el pasado atrás para poder movernos en fe. Sí. Y este versículo que tú acabas de leer, Hebreos 11:1, es un versículo importante porque define lo que es fe. Amén. Pero lo interesante de este versículo es que está en presente continuo. O sea, no está en pasado, está en presente continuo. O sea, fe es hoy. Es hoy. Hoy tú crees. No es lo que creíste ayer. No es lo que creíste la semana pasada, sino que fe es hoy. Y esto es importante. Hace unos años atrás, y quiero incluir este testimonio, hace unos años atrás yo estábamos atravesando por una de esas grandes pruebas que uno pasa en el ministerio y que va de una para otra. Amén. Y yo vengo y le digo, Señor, ya tú has probado nuestra fe, te hemos creído, pasamos esta prueba y de verdad que la probamos. ¿Por qué estamos atravesando otra prueba? Sí. O sea, ahora esto es otra prueba más. Y el Señor me decía, para cada
nivel de gloria, Amén. se necesita un mayor nivel de fe. De fe. Así que tienes que ir no solo de gloria en gloria, pero de fe en fe. O sea que la fe que usamos ayer, hoy ya no nos Ya sirve no de nos nada. sirve. Tenemos que empezar Es de una nuevo. nueva. Es una nueva fe. Por eso me llama mucho la atención cuando mencionaste lo de que hay que dejar el pasado atrás. Amén. El pasado lo único que nos sirve para darnos testimonio de que si Dios lo hizo, entonces lo va a hacer de nuevo. Porque Él dice, lo haré otra vez. Amén. Pero no para que el pasado influencie nuestra fe. Amén. Y nuestra capacidad de creer en Dios. Sí, sí, sí. Y hay así otra es. cosa que dijiste, y esto me encanta, Ajá. y esto lo prediqué hace mucho tiempo, me lo trajiste a memoria, porque lo prediqué acerca de la fe, y es el título de propiedad. Amén. Dios ya nos ha dado un título de propiedad. Así ¿Verdad? es. Hay un título en los cielos que está escrito con esa sanidad, ya está hecho en los cielos, sí, ¿verdad? sí. Ese es nuestro título de propiedad. No se ha manifestado en nuestro cuerpo, pero ya está escrito en los cielos. Amén. Esa casa, ese carro, ese matrimonio, esa restauración, la salvación de tus hijos, ese título de propiedad ya está escrito en los cielos, Amén. ¿verdad? Así que nosotros tenemos que reclamar Amén. por Amén. fe ese título de propiedad y Así apropiarnos de ello y Así decretar que hecho está. La fe nos empodera, nos establece en el territorio donde Dios nos planta. Me encanta, me apasiona, porque mi vida desde el comienzo fue una provocación de fe. Dios, cuando me llamó muy jovencita, el primer don que activó en mi vida fue el don de fe. Y cuando yo recuerdo recién convertida, a los días de convertida, no había, fue la fe salvadora que vino a mi vida a través de la enfermedad de mis hijos. Mis hijos estaban enfermos y yo, no conociendo al Señor, no teniendo revelación de la palabra, yo no me conformé, sino que yo dije, yo no acepto esta enfermedad. Mi hijo mayor tenía asma crónica, mi segundo hijo tenía síndrome de autismo, y cuando me dieron el diagnóstico, no conociendo en ese tiempo lo que era autismo, yo dije, yo no puedo aceptar esto. Hubo algo en mí, una fuerza mayor que provocó que yo no me conformara a la enfermedad. Amén. Y que yo no aceptara ese diagnóstico médico. Y entonces llegaron unas señoras a orar por mis hijos y mis hijos fueron sanos. Esa fue la manera que Dios usó para que yo le conocía a un Dios de milagros, ¿verdad? Conocía a un Dios que a través de la sanidad, a través del milagro, impactó mi vida. Entonces yo no podía creer menos. Yo creía ya desde un nivel de milagro, desde un nivel de poder. Luego, a los 4 años que nace mi otro hijo, él tenía ya 4 años cuando le descubren un soplo en el corazón. Y el diagnóstico fue una operación de corazón abierto. Yo ya conocía a un Dios de milagros. Mi fundamento era que yo había conocido a un Dios de poder, a un Dios que me demostró que Él podía vencer la enfermedad. Y tenía un cuadro de enfermedad delante de mí. Entonces, lógicamente, yo acudí a aquel que se había presentado a mi vida y le dije, Señor, si tú sanaste el autismo, si tú sanaste el asma crónica, tú puedes sanar también el corazón de mi hijo. El médico me dejó sola por 1 hora en la clínica. Y en ese momento yo invoqué al Dios Todopoderoso. Amén. Y Él vino y venció ese diagnóstico. Mi hijo tenía la arteria muy angosta. No pasaba el aire y tenían que operarle porque tenían que abrir la cavidad. Y lo normal es 8.5. Tenía 3.5 y en ese momento que el médico se fue y me dejó con ese diagnóstico, yo le dije, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Yo te conozco, yo me entrego a ti, me rindo a ti, me entrego con todo, con uñas, con pelo, con tacones, así le dije. Pero yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida. Y ahí estaba el Señor. Cuando el médico regresó, le hizo nuevamente el sonograma y encontró que la arteria se había estirado 8.5 y me dijo, ya no necesita, ¿qué pasó aquí? Le dije yo creo en un Dios de milagros, creo en un Dios que se le invoca y Él opera. Y aquí no hubo nada. Ya pasó tanto tiempo y mi hijo nunca fue operado. Dios hizo el milagro. Amén.
Amén. Esto es impactante porque muchas veces allá del otro lado hay gente que necesitan escuchar esta palabra. Amén. Ya han tirado la toalla, Así ya han dejado de creer. Han habido cosas obviamente que han afectado nuestra capacidad de creer en estos tiempos, ¿verdad? Una pandemia Así global, la situación económica mundial, muchas situaciones que se han derivado de todo esto que ha sucedido a nivel mundial y ha traído como consecuencia que hay mucha gente atada al temor, bajo la incapacidad de creer, porque dice, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando una pandemia estaba sucediendo? Yo no sé dónde estaba Dios, yo sé que Dios estaba con nosotros, porque guardó nuestras vidas y no quiere decir que aquellos que pues se fueron con el Señor fue que no creían o no tenía fe. No estoy creyendo en eso de ninguna manera. Yo creo que nuestros tiempos están en las manos del Señor y cuando es nuestro tiempo, punto. Y yo creo que Dios hizo su voluntad en cada uno de ellos, así que no voy a juzgar nada de lo que ha sucedido. Yo simplemente creo que Dios ha estado cuidando su pueblo, ha estado haciendo su voluntad, no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Dios ha sido bueno. Así que yo no voy a juzgar nada de eso, ni voy a cuestionar a Dios, pero voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. Mi compromiso es con Dios. Yo no me importa lo que está pasando en el mundo. Si el mundo tiene la capacidad de influenciar en nuestra fe, quiere decir que no estamos creyendo en Dios, no estamos verdaderamente viviendo por fe, estamos viviendo por el mundo. Si una pandemia mundial va a definir nuestra fe, entonces vivimos por las pandemias, no vivimos por Dios. ¿Sabes? Si la economía mundial va a definir nuestra fe, entonces nosotros vamos a estar dependiendo de aquello que define nuestra fe. El objeto de nuestra fe no puede ser la bolsa de valores, no puede ser quien esté sentado en la casa presidencial, no puede ser quien esté las pandemias mundiales, eso no puede ser. Si nosotros verdaderamente el objeto de nuestra fe es Jesús de Nazaret, que es el autor y consumador de nuestra fe, entonces tenemos que creer en Él, depender de Él en todo tiempo y en todo momento y olvidarnos de lo demás. O sea, nuestra fe tiene que estar depositada en lo que Él puede hacer, en cómo lo va a hacer, no nos importa. A mí, yo siempre lo digo, no me importa cómo Dios va a actuar, no me importa qué va a hacer, pero tenemos que seguir creyendo. Entonces hay mucha gente allá afuera hoy que está desanimada, que ha tirado la toalla, que han puesto en duda la capacidad de Dios obrar en sus vidas porque ya no viven por fe. Porque, o sea, están atentos a lo que está sucediendo allá afuera y ha afectado su capacidad de creer. Así es, porque la gente no ha entendido quizá que la Biblia dice que no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y la fe no se trata del hombre, la fe se trata de Dios. Ponemos nuestra fe en Dios para manifestar las obras de Dios, para que nosotros mismos, a través de la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Él desde ya nos preparó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros nos centramos en nuestra fe en Dios, y que cada proceso, cada adversidad, cada batalla, cada lucha que vivimos es porque Dios quiere manifestar y que nosotros conozcamos su grandeza, su persona, su carácter. Él quiere darse a conocer a nosotros y que en cada etapa, en cada prueba, en cada situación, nosotros conozcamos la grandeza de su nombre. Lo conozcamos a Él como Jehová Jireh, lo conozcamos a Él como Jehová Rafa, el Dios que sana nuestra vida. Lo conozcamos a Él como el Jehová que suple todas nuestras necesidades. Entonces, para cada circunstancia y para cada situación, Él quiere que nosotros demos fruto de fe a través de creer en sus promesas. Y es que la verdad que cuando vivimos situaciones tan duras, Dios siempre nos da una palabra, siempre nos da una promesa para que nos agarremos, para que nos afirmemos y para que caminemos enfocados en esa palabra y no soltemos nuestro milagro. Yo digo, después cuando viene una batalla, cuando viene una lucha, siempre Dios le da, yo digo, siempre Dios me da un misil, me da un arma con la que yo pueda pasar el proceso, salir al otro lado y que Dios se glorifique a través de los milagros y los testimonios que nosotros provocamos. Yo recuerdo que recién también tenía un año de haber conocido al Señor. Yo tuve un sueño y en el sueño el Señor me dijo y me mostró que yo iba para Israel.
Y entonces en el sueño yo lo creí, y en el sueño yo miraba que yo llegaba a una agencia de viaje. Miré el rótulo de la agencia de viaje, todavía recuerdo, y yo llegaba a ese lugar y yo me sentaba y llegaba un señor y me preguntaba: ¿usted es Soraya? Dios me mandó para que yo le pague su pasaje. Entonces yo le dije: ok, señor. Llegó a la iglesia donde me congregaba un grupo de mujeres que promovían viajes a Israel. Y yo dije: aquí está mi oportunidad. Yo estaba agarrada del sueño, de la promesa de Dios. Sabía que era Dios y tenía toda imposibilidad. No tenía en ese momento la provisión, no tenía mi pasaporte, no tenía ni mi ID porque lo había extraviado, no tenía nada, pero había creído. Lo que tenía era una promesa. Dios, en su grandeza y en su capacidad, me había demostrado que Él es el Dios de lo imposible, que Él puede hacer posible aquello que para el hombre era imposible. Y yo me desperté, yo dije: voy para Israel. Y el primero que me escuchó, mi esposo: ¿y cómo estás loca? ¿Cómo vas a...? No, voy para Israel. Lo creí como una certeza. Pero es que la fe lo dice en Hebreo 11:1. Es la certeza y es la convicción. Yo estaba convencida. ¿Y convencer a un convencido cómo? Estaba convencida y yo le dije: por favor, llévame a esa agencia de viajes donde se estaba apuntando toda persona que iba a viajar. No, y bueno, y vino aquella batalla, pero yo me mantuve: voy para Israel. Solo lléveme y yo sé lo que voy a hacer allí. Yo voy a esperar. Me llevó a regañadientas, pero me llevó. Llegué a la oficina, le dije: yo me vengo a inscribir para el grupo que va para Israel. Ok, pero voy a esperar a la persona que viene a pagar mi pasaje. Así. Y me senté, pasó una hora, pasó hora y media, pasaron 2 horas, pero yo estaba segura leyendo una revista, sabía que en cualquier momento la persona entraba. Y así fue. La persona entró y llegó y me dijo: usted es Soraya. Sí, Dios me habló de usted y me dijo que viniera a pagar su pasaje para ir a Israel. A la media hora llegó mi esposo y quedó con la boca abierta. Dios proveyó, Dios suplió, Dios se manifestó. Él me dio promesa allá, me llevó al Sinaí, me llevó a Tierra Santa. No tenía nada, Dios proveyó todo. El Dios que se estaba manifestando a mi vida como un Dios grande, un Dios sobrenatural, estaba haciendo que mi fe creciera de medida. Aquel grano de mostaza que había sido depositado en mi vida estaba creciendo con cada prueba, porque era una prueba de fe, el creerlo y el sostenerme. Tenía a mis niños pequeños, Dios proveyó quien los cuidara. Y Dios estaba empujándome para que yo provocara esa fe de la cual Él me estaba llenando. Yo estaba convencida, estaba con una fe certera, una fe que me podían decir 100 personas: no va, y yo decía: sí voy, porque estaba convencida. Y yo sabía que esa era la fe de Dios en mi vida. Sabía que el Dios grande y maravilloso estaba allí. Y así se ha manifestado en enfermedades, en necesidades, en pruebas, en metas, en retos que Dios ha traído a mi vida, cantidad de retos que Dios ha traído a mi vida, y cada una es una provocación para que yo responda a Él, para que yo responda a su grandeza, para que yo responda a su nombre, para que yo responda a quién es Él. Y cada vez que nosotros respondemos aquí en la tierra, provocamos que los cielos se abran, provocamos que los cielos respondan, provocamos que los cielos desaten esa palabra, esa promesa de la cual ha venido de la boca de Dios. Yo quiero retarte en este día, para que este día tú no mires la imposibilidad, tú no mires la enfermedad, tú no mires la adversidad, tú no mires la situación adversa que estás pasando. Tú pongas tu mirada en el galardón, tú pongas tu mirada en aquel que prometió, en aquel que en la palabra nos ha dado y nos ha mostrado cuál es su voluntad. Su voluntad es buena, su voluntad es grande, sus pensamientos son buenos, su voluntad es que seas sanada, su voluntad es que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Su voluntad, la voluntad de Dios se tiene que manifestar en tu circunstancia, y este es el día en el cual tú puedes cambiar tu situación. Este es el día donde tú puedes responder a los cielos. Este es el día donde tú tienes que hacer una acción correspondiente y decir: me sacudo la enfermedad, me sacudo esta situación, no acepto esta situación. Y es que ese es el problema, que nos conformamos. Y las circunstancias nos envuelven y las circunstancias nos hunden, y ese es el momento donde somos provocadores del milagro. Ese es el momento donde el Dios grande puede manifestarse. Esa es la oportunidad. Yo siempre digo: detrás de una batalla hay un botín, y yo no me voy a enfocar en la batalla, yo me enfoco en el botín. Así me dice la palabra. Amén. La materia prima
para los milagros es la fe. Así es. O sea, hay mucha gente que cree que verdaderamente vive por fe, pero simplemente haces declaraciones de esperanza. Sí. Yo espero que Dios un día me dé una casa. Yo espero que Dios un día me sane. Yo espero que Dios un día me dé los documentos. O sea, eso no es fe. No. Fe es tomar acción. Fe, porque la fe sin acción es muerta. Es muerta. Es muerta. Tenemos que ponerle una acción. Uno de estos días yo le decía a las muchachas en la iglesia, si usted se quiere casar, vaya y cómprese un traje de novia, prepáralo y guárdalo en el closet. Haga un acto de fe, ¿verdad? Un acto de fe. Usted quiere comprarse un carro, busque una llave y póngala y cuélguela en la entrada de su casa. Yo tendré un carro nuevo, ¿verdad? Haga un acto de fe. Al mundo o a la gente que te rodea puede que sea locura, pero realmente es un acto de fe, es lo que usted está creyendo. Entonces tenemos que ponerle acción, porque cada nuevo milagro que Dios va a hacer en tu vida se tiene que alimentar por fe. Yo recuerdo que mi esposo, cuando estábamos recién, te estoy hablando del 2000, ¿ok? Empezamos a trabajar a tiempo completo en el ministerio y él teníamos un carro que se estaba cayendo porque habíamos, para poder ir a trabajar a tiempo completo al ministerio, habíamos dejado nuestro carro nuevo, vendimos la casa que teníamos, nos quedamos sin nada porque obviamente lo que ganábamos en lo secular no se equiparaba con lo que íbamos a ganar en el ministerio. No era ni la tercera parte, ¿para qué le cuento? Entonces nos compramos un carro de uso que estaba medio desbaratado, que no tenía aire acondicionado, sino aire acondicionado, porque tenemos que bajar la ventanilla. El carro era todo un show. Pero ese era el carro que teníamos en ese momento porque era el que podíamos enfrentar. Y entonces íbamos manejando así y todas las mañanas cuando llegábamos a la iglesia a trabajar en las oficinas, él parqueaba el carro, se bajaba y de ahí entraba manejando. Este es mi carro nuevo. Yo no sé cómo, pero a mí me van a sembrar un carro. A sembrar un carro y lo parqueaba y hacía como que lo apagaba, que abría la puerta, que se bajaba del carro. Era una locura. La gente lo miraba y la gente se reía, se burlaba de él porque él estaba, parqueando un carro que no tenía, imaginario, pero él estaba haciendo su acto de fe. Un día vino una profeta y le dijo, te voy a dar un carro nuevo. Y él, ¿tuviste? Yo sé que Dios me lo va a dar, pero nada que venía el carro. Él seguía en la suya, ¿verdad? Él seguía en la suya con su carro. Él le puso acción. Le puso acción. Le puso acción. Así es. Años más tarde nos sembraron un carro caro, pero nos sembraron cero deuda, un carro cero milla, un carro nuevo. Y ahí entendimos que nuestra fe se alimenta, o sea, nuestros milagros se alimentan de nuestra fe. Y Dios demanda esa fe. Amén. Y usted tocó un punto muy importante, 2 puntos. Uno, que la esperanza es a futuro. La esperanza es de la mente, la esperanza es una ilusión, pero la fe es del corazón. La fe nace de Dios, lo pone como una palabra en nuestra vida, es una semilla que Él siembra. Y recuerdo una prédica que mi pastor predicó hace mucho tiempo que me activó la fe. Y él dijo, los buscadores de Dios, ¿verdad? Son provocadores. Entonces, los buscadores de Dios provocan que las cosas sucedan. Y a mí me impactó esa prédica, nunca se me olvidó. ¿Verdad? Esa fue como un combustible para lo que yo estaba necesitando, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces siempre Dios va a venir no como una ilusión. La fe no es una ilusión, la fe no es un sentimiento, no. Muchas veces no, lo que sentimos es contrario a lo que Dios ha dicho, pero la fe no es un sentimiento, no es una ilusión, no es un pensamiento. La fe requiere una acción correspondiente y cada situación en nuestra vida provoca que nosotros demos un paso a eso que está viniendo a nosotros, porque Dios está allí esperando que nosotros actuemos, esperando que nosotros respondamos a aquello que está manifestándose, no guiados por las circunstancias. No son las circunstancias lo que dicen quién es nuestro Dios. La palabra habla de que nuestro Dios es grande, de que Él es todopoderoso, que para el que cree no hay nada imposible, y eso debe de ser la razón de nuestra acción. Eso debe de ser la motivación para que nosotros nos levantemos a creer quién es Dios, quién es el que está delante de nosotros, quién es el que dice que es más grande que la situación que nosotros estamos viviendo, a concentrarnos en Él y en el poder de su fuerza.
fuerza. Él dice, yo te sostengo de mi mano derecha, no temas. 385 veces lo dice, no temas, no temas, no temas. Y entonces nosotros tenemos que responder. La acción es una respuesta. Así es. Y cada situación, cada enfermedad es una provocación para que tú te muevas, para que no te conformes, para que te sacudes, para que declares la palabra. Dios nos ha dado ricas y abundantes promesas en la palabra para que nosotros nos apropiemos. Y cada prueba, cada situación y cada circunstancia que estamos viviendo es la oportunidad que tenemos para que el Dios grande y maravilloso se manifieste. Es la oportunidad que tenemos para que los cielos se abran y respondan a nuestra necesidad. Siempre Dios, en cada situación, siempre Jesús, cuando había una enfermedad, una necesidad delante, no era que Él lo hacía todo. Siempre Él permitía que la gente respondiera. La sirofenicia respondió, porque la fe no se ofende. La fe vence y traspasa la ofensa. ¿Verdad? La fe no se detiene. La fe está en movimiento. La persona de fe no es miedosa, vence el temor. La persona de fe es valiente porque la palabra dice que en Él haremos proezas. Bueno, puede ser que tenga temor, pero aún así se atreve. Exactamente. Porque, o sea, una cosa es que tener temor y otra cosa es atreverse a pesar del temor. A pesar de que de que tienes temor, dice, me voy a atrever a creerle a Dios. No sé cómo va a hacerlo, pero y no tengo ni idea. El temor viene, pero uno no escucha el temor, pero escucha la fe. Pero no permites que el temor te detenga. Vas más allá del temor. A pesar del temor, vas para la razón. Más allá de lo que la razón dice, más allá de la lógica, más allá de los razonamientos, más allá de la ciencia, más allá de la opinión de la gente. Tú dices, yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios y le voy a creer a Dios porque Él es Dios, punto. Ya, no tengo que buscar una razón por qué creerle a Dios, simplemente porque Él es Dios. That's it, más nada. No tengo que hacer más nada. Dios es Dios. Voy a creerle a pesar del problema. Voy a creerle a pesar de que no tenga fuerza. Voy a creerle a pesar de que vea que las cosas empeoran. Voy a creerle a Dios a pesar de que todo se pone cada vez aún más complicado. Esto se enrolla más. Yo no sé cómo Dios lo va a desenrollar, pero Él lo hará. Él lo hará. Y tú mencionaste algo de las circunstancias, que no podemos dejar que las circunstancias definen nuestra fe. Y es que vimos a un Pedro caminar sobre las aguas. Caminó sobre las aguas, se atrevió, tenía miedo porque creía que era un fantasma. Tenía miedo, pero se atrevió a caminar. El problema no era caminar sobre las aguas. El problema es cuando escuchó la circunstancia, cuando escuchó el ruido del viento, cuando vio que estaba caminando sobre... Digo, ¿qué rayo estoy haciendo? Pero tú sabes, ya había caminado, pero se cayó, se hundió. ¿Por qué? Porque puso atención a la circunstancia. Así es. Pero primeramente dijo, Señor, si eres tú, yo voy. Y eso es la parte que nosotros deberíamos tomar para nosotros. Señor, si eres tú, yo voy. Voy a cruzar el río, voy a cruzar a la otra orilla, voy a hacer lo que tú me has pedido. No sé cómo se va a dar, pero yo te voy a creer y voy a seguir para adelante. Exactamente.